Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. 200 años de soberanía nacional, 200 años celebrando la independencia, la identidad nacional, el civismo y la religiosidad popular han estado presentes en cada momento de la vida de El Salvador. El estudio de cada uno de estos aspectos genera diferentes interpretaciones que muchas veces se alejan de la versión oficial de la historia. Un investigador de la UES ha segmentado sistemática y rigurosamente la historia de El Salvador desde la independencia hasta los acuerdos de paz. ¿Cuántas interpretaciones y significados pueden tener las fiestas cívicas y religiosas de El Salvador? Estamos en lo que se daba a llamar las fiestas del Bicentenario y es un buen momento, creo, para hacer una reflexión sobre lo que ha sido la historia salvadoreña. En 1811 El Salvador se liberó del dominio español. La independencia, sin lugar a dudas, fue un acontecimiento que marcó la vida política de la historia salvadoreña. Este y otros acontecimientos se han conocido y analizado a través de la historiografía, es decir, los textos que narran la historia política, económica y social de un determinado país. Desde el siglo XIX se advierte el interés de varios historiadores por conocer las múltiples interpretaciones a diferentes hechos históricos. El historiador salvadoreño Carlos López Bernal no es la excepción. Él lleva varios años estudiando la construcción de la historiografía salvadoreña, la memoria y la historia de El Salvador. Existe como una cierta idea de que la producción historiográfica en El Salvador es muy reducida, que no se ha escrito historia. Sin embargo, no es tan reducida como a veces se piensa. Hay mucha producción, lo que pasa es que se conoce poco, ha circulado en públicos muy reducidos y al final han terminado primando ciertas visiones de la historia construidas. López Bernal explica que para comprender varios acontecimientos o momentos coyunturales es necesario establecer las diferencias entre la memoria y la historia de un país. La memoria es el recuerdo individual o colectivo de hechos del pasado. Ese recuerdo difícilmente es objetivo, porque la memoria no es objetiva. O sea, todos recordamos ciertos aspectos del pasado y tendemos a olvidar ciertos otros. Recordar o olvidar un hecho histórico no depende de si este fue negativo o positivo, sino más bien depende de una serie de factores que contribuyen a formar una visión propia de la realidad. La memoria discrimina, por lo tanto. Además de eso, la memoria es incluyente, pero a la vez es excluyente. En mi memoria personal o en la memoria del grupo el cual yo comparto, incluyo todo aquello que fortalece mi identidad, que fortalece mis ideas, pero excluyo todo aquello que no las comparto. Según López Bernal, la memoria se construye socialmente. Cada individuo tiene sus propios recuerdos de hechos que ha vivido. Sin embargo, también guarda en su memoria aquellos hechos que no ha vivido, pero que por determinadas circunstancias se apropia de estos por la influencia del grupo social al que pertenece. Un ejemplo es la insurrección de los Izalcos en 1932. Los salvadoreños no tenemos, por lo menos las generaciones actuales, no vivimos 1932, el levantamiento y la represión de 1932, pero es casi imposible encontrar un salvadoreño que no tenga al menos una vaga idea y una valoración positiva o negativa de 1932. ¿De dónde le surge esa idea?
No le puede surgir de su experiencia vital porque no vivió esos hechos. Le surge justamente de las lecturas, de los grupos con los cuales se relaciona, etcétera, etcétera. El problema es que esas memorias se fijan muy fuertemente y son bastante difíciles de mover, de cuestionar. Por otra parte, la historia pretende distanciarse de lo subjetivo para hacer un estudio sistemático y riguroso de los hechos del pasado. A nosotros no nos interesa construir X o Y visión de un hecho. Nos interesa entender qué pasó, cómo pasó, por qué pasó. Actualmente se asume que decir memoria histórica es casi un eufemismo, en alusión a una parte de la historia. Sin embargo, esta composición de palabras puede implicar un significado desatinado. Curiosamente, nosotros tendemos a pensar que la memoria histórica es un patrimonio de la izquierda, porque justamente más desde la izquierda que se reivindica, pero también la derecha tiene su memoria histórica. Lo que pasa es que la proyecta de una manera diferente. El problema en este caso es que aquí todavía estamos en un campo, en unos temas en donde pesa más la memoria que la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede encontrar una plaza dedicada a Roberto D'Aubuisson. Esa plaza solo va a ser reconocida, solo va a ser validada por individuos que de algún modo comulguen con el pensamiento, con la ideología de D'Aubuisson. Pero igualmente usted puede encontrar plazas, sitios dedicados a personajes de izquierda, Shafik Handal, por ejemplo. Pero sucede lo mismo que con el otro. Son muy admiradas, son muy legitimadas, siempre y cuando las personas comulguen con la ideología del personaje. Entre la memoria y la historia convergen una serie de acontecimientos que han marcado a la República de El Salvador. Este estudio historiográfico ha segmentado la vida política de El Salvador para lograr un estudio sistemático. López Bernal destaca la existencia de 4 grandes cánones de la historia salvadoreña, para una mejor comprensión e interpretación de momentos coyunturales. Hay un primer canon, que es lo que yo llamo el canon liberal, que es el que surge con las primeras historias nacionales, que se escriben allá por 1880 en adelante, y que es una visión desde un pensamiento liberal bastante convencional, una historia que arranca con la independencia, que solo tiene sentido a partir de la construcción del Estado salvadoreño, y ese Estado salvadoreño obviamente es producto de las élites liberales que toman el poder hacia el último tercio del siglo XIX. En el canon liberal se destaca la participación de los que ahora se conocen como los héroes de la independencia, los próceres, los políticos Francisco Morazán y Gerardo Barrios. Sin embargo, este canon liberal aún no se define esencialmente nacional, porque para este tiempo todavía está muy presente la idea de la reunificación de Centroamérica. Hay un segundo canon más nacionalista que se construye justamente a partir de las celebraciones del primer centenario de lo que se deben llamar el primer grito de independencia. Estas fiestas que se dan en 1911 son unas fiestas sumamente interesantes. No solamente por toda la celebración, las festividades que se celebran, sino que a la par de ellas se va construyendo, hay un grupo de intelectuales que van construyendo una narrativa histórica nacional bastante diferente a lo que se tenía anteriormente. Esos historiadores que escriben entre 1911 y 1930, por decir algo, le dan a la historia salvadoreña un tono más nacional, más nacionalista incluso podríamos decir, en donde, por ejemplo, San Salvador se convierte en la cuna de la independencia. Después de 100 años de libertad, se enfatiza que San Salvador fue la cabeza del proceso independentista, por lo que se exalta el honor de los héroes que firmaron el Acta de Independencia, y la mejor representación visual de eso es el monumento a los próceres que se inauguró en 1911 en la Plaza Libertad en la celebración del centenario. Las diferentes generaciones han conocido la historia salvadoreña a través de la producción historiográfica. El historiador López Bernal hace referencia a 4 cánones históricos, el primero, el liberal, el segundo denominado nacionalista. El tercer canon surge en 1960 y se aprecia como un canon ligado a un pensamiento marxista,
totalmente diferente a los cánones anteriores. Aquí es donde descollan gentes como Alejandro Dagoberto Marroquín, David Luna, Jorge Arias, el mismo Roque Dalton, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una visión de la historia que permanece incluso en la actualidad, pero cuando llegan los acuerdos de paz, resulta que la izquierda se queda, por así decirlo, sin esos intelectuales orgánicos que tanto brillo le habían dado anteriormente, ¿no? No hay quien continúe esas líneas investigativas, al menos no con el rigor, con la sistematicidad que ellos lo hacían, y entonces resulta que a veces en los espacios académicos simplemente se sigue repitiendo lo que ellos dijeron allá por 1960-70 sin que se profundice en la investigación. El cuarto y último canon, según el historiador López Bernal, aún está en construcción. Que es toda la producción historiográfica que se viene dando de 1990 en adelante, que es de un corte más académico, es gente a menudo que trabaja fuera del país, pero que investiga sobre el país, y últimamente, digamos, todo lo que se está generando a partir de las carreras de historia que existen. Bueno, actualmente existe una sola carrera, que es la que servimos nosotros en la Universidad de El Salvador. Los 4 cánones permiten visualizar los diferentes significados que puede adquirir un mismo acontecimiento histórico. El 15 de septiembre será el ejemplo que se prolongará en el tiempo. El logro de la soberanía nacional se vuelve importante porque es el punto de partida de la construcción del Estado salvadoreño y paralelamente la construcción de las identidades. La independencia no solo se aprende en los libros de texto, no solamente se aprende en las escuelas, la independencia también se celebra. Y las celebraciones entonces son otra manera justamente de visualizar no solamente la importancia que los pueblos le dan a ese tipo de efemérides, sino también los diferentes significados que le pueden ir dando con el correr del tiempo. De acuerdo con el investigador, las celebraciones de la independencia se han modificado en el devenir de estos 200 años, y además la independencia ha tenido diferentes significados según los momentos históricos que se han vivido a nivel de país. A 1855-57 Centroamérica fue invadida por los filibusteros de William Walker, lo cual puso prácticamente en entredicho la independencia de Centroamérica, porque estos individuos tenían el proyecto de apoderarse de Centroamérica. El panorama del país en esos momentos no era nada halagador. Entonces, las lecturas que se hacen de la independencia no son muy positivas. Entonces, yo he revisado cantidad de discursos del 15 de septiembre para los años y el tono es poco optimista. Al país no ve futuro y en el pasado de inmediato tampoco ve nada prometedor. Por lo tanto, los discursos de la independencia tienen un tono muy poco festivo. En ocasiones incluso se habla de la independencia, los oradores se refieren a ella como nuestras desgraciadas revoluciones. Sin embargo, posteriormente en 1880, el 15 de septiembre se vuelve propicio para un discurso positivo, pues el país parece haber encontrado el camino del desarrollo. El café se ha convertido en el principal producto de exportación. La economía tiene luz verde. En fin, la ciudad de San Salvador presenta una imagen bastante moderna y progresista. Tan positivo se presentaba el panorama nacional que fue el periodo idóneo para exaltar el recuerdo de los héroes de la historia oficial, a través de la construcción de monumentos cívicos. Así se construye cosas tan variadas como el monumento a Francisco Morazán en 1882, el monumento a Gerardo Barrios en 1910 y el más importante de todos, el monumento a los próceres en 1911. Todos son celebraciones, todos son conmemoraciones de grandes hombres, pero también de grandes procesos, que en un momento en que la sociedad pasa por una etapa bonancible, entonces se celebra, por así decirlo, con mucho más entusiasmo. El sentido entusiasta para celebrar la independencia cambia de tono en 1932, época difícil a nivel nacional, que invoca el levantamiento campesino. Además, posteriormente, en la década de los 70s y 80s, El Salvador entra en una convulsión social debido a la guerra civil. La década de 1980, por ejemplo,
todo el tono de los discursos oficiales va asociado a la defensa de la libertad. O sea, porque independencia tiene mucho que ver con libertad, ¿eh? Pero en este caso la libertad se asocia justamente con la amenaza proveniente de lo que entonces se llamaba el comunismo. O sea, hay una izquierda armada rebelde con un proyecto revolucionario, entonces desde las visiones oficiales, entonces se dice, eso es una amenaza a la libertad. Entonces tenemos que defender las libertades que nuestros próceres nos heredaron. Y entonces ahí es un discurso bastante excluyente, en tanto que hay buenos salvadoreños que están defendiendo la patria y la libertad y hay malos salvadoreños que están atacándola. Según López Bernal, una fuerte tendencia radica en el análisis del pasado con ojos del presente, de tal manera que las preocupaciones del presente influyen en los mensajes o discursos de conmemoración de hechos históricos. Un ejemplo de lo anterior son los discursos del 15 de septiembre de 2008 y 2009. En 2008 todavía era presidente Saca, ¿no? Elías Antonio Saca. Cuando él inaugura el mes cívico, su discurso va centrado justamente en las elecciones que están por realizarse, en las elecciones presidenciales que están por realizarse. Y entonces su discurso hace recurrentes alusiones justamente a las amenazas que se cernían sobre las libertades de los salvadoreños. ¿Y cuáles eran esas amenazas? Justamente la posibilidad de que la izquierda ascendiera al poder. Y entonces la izquierda, según Saca, iba a impulsar un proyecto de gobierno contrario a las libertades, a las tradiciones, a los valores. Entonces el llamado es a que los salvadoreños, mejor dicho, los buenos salvadoreños, porque él lo dice así, entonces estén atentos, estén alertas a no dejarse confundir en el contexto de las elecciones por los malos salvadoreños, que serían justamente los del partido de la oposición. Un año después, en 2009, en la misma actividad, pero con un presidente diferente, el discurso tiene como eje el llamado a la unidad nacional. Funes centra su discurso en la unidad. Entonces, habla de la independencia como de un proyecto de unión y que esa unidad nosotros debemos conservarla. Entonces dice, los salvadoreños tenemos que unirnos. Los discursos y las celebraciones mantienen una fuerte carga de significado y símbolos que van reforzando las identidades nacionales. Una festividad muy representativa de El Salvador es la del Divino Salvador del Mundo. El 15 de septiembre y la primera semana de agosto son parte de las fiestas cívicas y religiosas de El Salvador. En cada una de estas celebraciones se vierten mensajes políticos. Además, son propicias para reforzar la identidad nacional a través de los símbolos. Tal es el caso de las celebraciones en honor al Divino Salvador del Mundo, una festividad que inicia con un sentido religioso, pero que con el transcurso de los años es aprovechada para inyectarle un sentido cívico, a tal punto que el Salvador del Mundo se convierte en el patrono oficial del país. Las fiestas del 1 al 6 de agosto inician con una serie de coloridos desfiles. Es que la población, la feligresía, se apropia de un espacio de las fiestas, o sea, un poco al margen de la iglesia, de la dirigencia nacional de la iglesia, y comienza a elaborar mensajes alrededor de la festividad, en los cuales logra un espacio para manifestar inquietudes, no necesariamente religiosas, sino inquietudes asociadas con los temas políticos. La alegoría de las carrozas de antaño trataba de representar las preocupaciones y la visión de país de la época. Estas carrozas construían como alegorías, ¿no? Todavía se mantienen. Una alegoría muy frecuente en el 19 era, por ejemplo, el tema de la Unión Centroamericana. En la carroza se figuraban 6 volcanes, y esos 6 volcanes representaban a los 6 estados centroamericanos. Usted me dirá, ¿por qué 6 si eran 5? Si en realidad son 5. Es que hubo un momento en que hubo un sexto estado, que era el estado de los Altos, que se había separado de Guatemala. El estado de los Altos tuvo una vida efímera,
Sin embargo, en el imaginario político de los salvadoreños, que San Salvador era una ciudad muy politizada hacia 1840, resulta que la supresión del Estado de los Altos, que obviamente se hizo a fuerza de bala, Rafael Carrera invadió Quetzaltenango, masacró a los dirigentes de los Altos que se le oponían. Entonces los salvadoreños que simpatizaban mucho con ese proyecto del Estado de los Altos, terminan reflejándolo en las carrozas alegóricas al sabor del mundo. Entonces representan 6 volcanes, 5 muy felices, verdes, majestuosos, etcétera, etcétera, pero uno que representaba a los Altos, ese es un volcán encadenado justamente porque Rafael Carrera había cortado la libertad, y ponen otros motivos alegóricos, un quetzal, que simboliza obviamente a Guatemala, en este caso simboliza los Altos, un quetzal igual triste, melancólico, etcétera, etcétera, pero sobre ellos figuran un ángel con una espada, y ese ángel está en disposición de descargar un golpe que va a cortar la cadena que oprime a los Altos. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con el sabor del mundo? Pareciera ser que tiene que ver muy poco. Así, a lo largo del tiempo se van encontrando este tipo de manifestaciones en donde resulta que la figura del Salvador del mundo se convierte en un aglutinante de la identidad nacional, y esto se aprecia en la decoración de la vestimenta del divino Salvador del mundo, pues el principal adorno es el escudo nacional de El Salvador. Entonces, hoy decir Salvador del mundo, obviamente es decir salvadoreños, y eso tiene una asociación muy fuerte con la identidad nacional. Eso es básicamente lo que yo intentaba mostrar en ese trabajo. Esta celebración hoy en día es un patrón cultural muy arraigado en la sociedad salvadoreña. Pero, ¿se imagina usted celebrar las fiestas patronales de San Salvador en otro mes que no sea agosto? Pero es un espacio sumamente interesante, que se arraiga con tal fuerza que, por ejemplo, en 1860, Gerardo Barrios intenta trasladar las fiestas de agosto a diciembre, con una argumentación en apariencia bastante lógica. Él dice, vean, agosto es un mal tiempo, llueve mucho, las carreteras están en mal estado, la gente no puede venir, además de eso no es época de cosecha, por lo tanto hay poco dinero circulando, etcétera, etcétera, y él, muy a su estilo, dice, las fiestas se trasladan para diciembre. Obviamente él tenía ya un problema con la Iglesia Católica no queda nada satisfecha con la medida y lo da a saber. Sin embargo, Barrios insiste y las fiestas se trasladan. Paradójicamente, el argumento para trasladar las fiestas de San Salvador queda invalidado porque justamente el día que iban a iniciar las fiestas, en diciembre, cae una intensa lluvia en San Salvador. Entonces, la tradicional bajada se suspende. Claro, la gente que se oponía a la medida dicen, ya ven, el Salvador del mundo no quiere que le cambien la fiesta. Entonces se vuelve una disputa muy fuerte y total, que la población se resiste fuertemente y el proyecto no prospera. Al siguiente año ya estaba Francisco Dueñas al mando de la presidencia de la República, un mandatario muy allegado a la Iglesia, e inmediatamente devuelve las fiestas para agosto, porque la población ya se había identificado con estas fiestas en dicho mes y no encontraban sentido celebrarlas en diciembre. Entonces, al final de cuentas, esas fiestas van permitiendo que se construya una serie de identidades, primero locales, porque las fiestas son sobre todo de San Salvador, pero luego esas identidades llegan a un nivel nacional y son reconocidas por todos los salvadoreños, ¿no? Bueno, a tal punto ha llegado la tradición que en la actualidad esas fiestas también se celebran en Estados Unidos. Los migrantes salvadoreños se las han llevado y las celebran en Los Ángeles. Del 1 al 6 de agosto, cientos de personas participan en las diferentes actividades de los festejos patronales de la capital. Sin embargo, no en todas las celebraciones cívicas se permite participación masiva. Usted ve el 15 de septiembre hay 2 actos. El acto puramente protocolar oficial, donde llega el presidente, el gabinete de gobierno, los poderes del Estado, el cuerpo diplomático, hay un discurso oficial y punto.
colocación de ofrendas, etcétera, etcétera. Pero ahí no hay en absoluto participación popular. Es más, usted no puede entrar a ese espacio. Para el pueblo, las fiestas de la independencia se reducen a los famosos desfiles. Entonces, el reconocido trayecto Boulevard de los Héroes y termina en el estadio ese. Según el historiador, esa manera de celebrar la independencia contribuye muy poco a fortalecer el espíritu cívico de los salvadoreños. Por otra parte, el civismo patriótico ha sido invocado a través de la exaltación de personajes históricos que denotan heroicidad. Lo curioso es que el perfil de vida de estos personajes no coincide con lo que la historia oficial cuenta de ellos. Por ejemplo, José Matías Delgado, que se dice es el padre de la patria, en su vida real como político estuvo expuesto a cantidades de conflictos, y así como hubo gente que lo apoyaba, también hubo gente que lo rechazaba. Además, Gerardo Barrios, igual, una figura extremadamente conflictiva, no solamente por el momento en que vivió, sino por lo que intentó hacer como gobernante, pero sobre todo por las maneras como él actuó para tratar de llevar a cabo su proyecto político, que le granjeó una cantidad de enemistades, no solamente en la élite política, sino también entre la población. Gerardo Barrios ciertamente tenía mucha gente que lo apoyaba, pero también tenía gente que lo aborrecía. Sin embargo, con el tiempo llega a convertirse en una figura emblemática del Panteón Nacional de Héroes. Uno de los propósitos de esta investigación es demostrar que las diferentes interpretaciones son discutibles y entendibles, ya que al final esto implicaría la apertura para llegar al entendimiento como nación. Más conocimiento histórico, más reflexión. Las efemérides sirven para ver hacia el pasado, pero también debieran de servir para ver hacia el futuro. ¿Qué tipo de país somos y qué tipo de país quisiéramos ser? La historiografía salvadoreña es una puerta que vale la pena tocar para entrar al análisis retrospectivo hasta llegar al origen de muchos acontecimientos que siguen marcando el presente.